¿Por qué es tan frecuente que los hijos, a quienes criamos con una entrega absoluta, con el tiempo se distancien de nosotros, como si olvidaran el calor del hogar paterno? Esta es una pregunta que inquieta a muchas personas en el ocaso de sus vidas, una reflexión que obliga a buscar el punto de quiebre y que siembra la amargura de sentirse un eco del pasado. La respuesta a esta interrogante es mucho más compleja de lo que aparenta. La vida, en su impredecible curso, nos presenta eventos que nos obligan a reexaminar nuestras más arraigadas ideas sobre el amor, el deber y el apoyo. Hoy les narraremos la historia de Nadezhda Vasilievna, una mujer que consagró su existencia a su hijo, para un día encontrarse frente a una prueba inesperada que transformaría su destino. Esta es una crónica sobre el amor maternal que no conoce fronteras, sobre las encrucijadas vitales donde incluso los lazos más fuertes pueden rozar la fractura, y sobre cómo la verdadera fortaleza de una familia reside en sostenerse mutuamente, sin importar las circunstancias. Nadezhda Vasilievna enviudó prematuramente. Su esposo falleció en un accidente automovilístico cuando su hijo, Alexei, apenas tenía 3 años. Aquel día, ella se hizo un juramento solemne. Haría todo lo posible para que a su hijo jamás le faltara nada. Aceptó múltiples empleos, cubrió turnos nocturnos y se esforzó por ganar lo suficiente para asegurar a su hijo un futuro digno, negándose a sí misma prácticamente todo. Nadezhda Vasilievna vivía con un único propósito: ver a Alexei convertirse en un hombre feliz y exitoso. Cada nuevo amanecer comenzaba con el cuidado de su hijo. Le preparaba sus platos favoritos, le ayudaba con sus estudios y siempre encontraba un momento para escuchar sus inquietudes. Cuando Alexei fue admitido en una prestigiosa universidad, el orgullo que sintió fue inmenso. A pesar del cansancio y el paso de los años, continuó trabajando para apoyarlo económicamente. Jamás se quejó, incluso cuando las fuerzas flaqueaban, pues por Alexei estaba dispuesta a todo. Los años volaron. Alexei se graduó con honores, consiguió un buen empleo y forjó una carrera brillante. Para Nadezhda Vasilievna, aquello era la materialización de todos sus sueños. Creía que con las dificultades ya superadas, le esperaba una vejez serena, rodeada de su familia. Alexei se casó y su vida parecía perfectamente encauzada. Ella anhelaba que las visitas fueran más frecuentes, que en su casa volviera a resonar la risa de los niños, esta vez la de sus nietos. Sin embargo, la realidad se desvió de sus expectativas. Paulatinamente, su hijo comenzó a distanciarse. Primero, las llamadas se hicieron más esporádicas. Luego, las visitas se redujeron a un par de veces al año. En cada encuentro, Alexei parecía más absorto en sus ocupaciones, dedicándole cada vez menos tiempo a su madre. Nadezhda Vasilievna intentaba descifrar la causa de ese creciente desapego, pero temía preguntar directamente. Un día, decidió llamarlo ella misma, pero solo escuchó una voz fría al otro lado. «Mamá, estoy en una reunión. Hablamos luego». Ese luego se prolongó durante un mes. Cuando Alexei finalmente apareció, la visita estuvo lejos de ser lo que ella esperaba. En lugar de un cálido reencuentro, le entregó un folleto con la inscripción «Residencia para mayores, confort y cuidado». Así comenzó un giro en su relación que se convirtió en un golpe devastador para Nadezhda Vasilievna. Las palabras de Alexei sobre la residencia sonaban con tal convicción que a Nadezhda Vasilievna no le cupo duda. Hablaba en serio. Sintió como un nudo de dolor y decepción se formaba en su interior. Apenas ayer le parecía que el hijo por el que había sacrificado su vida estaría siempre a su lado. Ahora, frente a ella, se encontraba un extraño, un hombre frío y distante. «¿Quieres internarme en un asilo de ancianos?», preguntó con voz temblorosa, esforzándose por ocultar sus emociones. Alexei desvió la mirada y, como si se justificara, respondió: «Yo, mamá, es por tu bien. Nastya y yo tenemos mucho trabajo, los niños requieren atención. Allí te cuidarán profesionales». Cada una de sus palabras era una excusa, un torpe intento de deshacerse de ella, y cada una de ellas se clavaba en su corazón, dejando heridas profundas. Intentaba comprender en qué momento su relación se había fracturado de esa manera. Hubo un tiempo en que eran tan cercanos, y ahora un abismo insondable se abría entre ellos. Después de esa conversación, Alexei prácticamente desapareció. Las llamadas se volvieron escasas y breves, las conversaciones formales y desprovistas de calidez. Nadezhda Vasilievna se negaba a creer que a su hijo le fuera indiferente su existencia, pero esos pensamientos la asaltaban con creciente frecuencia. Un día,
Intentó llamarlo de nuevo, pero el teléfono estaba apagado. Probó contactar a su esposa, pero ésta respondió con frialdad y desdén. Alexei no está en la ciudad. Cuando regrese, te llamará él mismo. Esas palabras solo intensificaron la angustia en su alma. No podía entender qué le sucedía a su hijo, por qué se había alejado, por qué se había vuelto un extraño. Nadezhda Vasilievna recordaba una y otra vez el día en que Alexei le trajo el folleto de la residencia. Buscaba en ese gesto una pizca de preocupación, pero solo la invadía una sensación de soledad y abandono. Días después de su última conversación con su hijo, encontró una carta en el buzón. Parecía inusual, un sobre simple sin remitente. Dentro había una fotografía de su antigua casa y una breve nota. «Mamá, perdóname». Esas palabras trastocaron su mundo. Nadezhda Vasilievna releyó la nota varias veces, tratando de hallar un significado oculto. «Mamá, perdóname», ¿qué significaba? Observaba la fotografía de la vieja casa donde había pasado sus mejores años con Alexei. ¿Por qué recordaba ahora esa casa vendida hacía tanto tiempo? La inquietud crecía con cada día que pasaba. Intentaba llamar a su hijo, pero todos los teléfonos permanecían desconectados. Sus intentos de contactar a su esposa tampoco llevaron a nada. Nastya respondía de forma escueta y renuente. «Cuando regrese, él mismo te llamará». Su voz sonaba indiferente, como si la angustia de una anciana no le importara en absoluto. El tiempo se arrastraba con una lentitud tortuosa. Nadezhda Vasilievna deambulaba por el apartamento con la fotografía en la mano. ¿Qué podría haberle ocurrido a su hijo? ¿Por qué había desaparecido de repente, dejando solo esa extraña carta? Le resultaba insoportable permanecer en la incertidumbre, pero ya no podía seguir esperando de brazos cruzados. Nadezhda Vasilievna decidió acudir a Iván Petrov, un viejo amigo de la familia que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Quizás él supiera algo, o al menos pudiera aconsejarle qué hacer. Marcó su número con nerviosismo. «Hola, Iván Petrovich», su voz temblaba por la angustia. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, seguida de un suspiro. «Nadezhda, será mejor que vengas. Necesitamos hablar». Las palabras de su amigo agudizaron su ansiedad. Sin perder un instante, se preparó y 1 hora después, estaba en el umbral de su casa. Iván Petrovich la recibió con un semblante inusualmente serio. Él, que siempre había sido un hombre alegre y vital, ahora tenía el rostro marcado por la preocupación. «Siéntate, Nadezhda, iré directo al grano», comenzó tras una breve pausa. Mientras escuchaba su relato, no podía dar crédito a lo que oía. Alexei se enfrentaba a problemas graves. Su negocio se había derrumbado, estaba ahogado en deudas y los acreedores habían comenzado a presionarlo. Para no poner en peligro a su familia ni preocupar a su madre, decidió desaparecer, esperando resolverlo todo por su cuenta. Pero al parecer no lo había logrado y esa carta se había convertido en una especie de despedida. Iván Petrovich suspiró y añadió: «Pidió que no molestáramos a nadie, especialmente a ti. Dijo que no quería que te preocuparas». Nadezhda Vasilievna permaneció sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Su corazón se encogió de dolor por su hijo, a quien siempre había considerado fuerte y seguro de sí mismo. Pero ahora él necesitaba ayuda, aunque no lo admitiera. Comprendió que si se quedaba solo, podría perder por completo la esperanza. «Gracias, Iván Petrovich», dijo en voz baja, poniéndose en pie. En sus ojos ya no había miedo, solo una férrea determinación para actuar. No podía abandonar a su hijo a su suerte, por muy adulto que fuera. Nadezhda Vasilievna decidió que debía hacer todo lo posible para ayudar a Alexei a salir de esa crisis. Al día siguiente, retiró los ahorros que había guardado para un día aciago. Si ese día había llegado, era el momento de usarlos. Ahora su objetivo no era solo ayudar a su hijo materialmente, sino devolverle la fe en sí mismo. Así comenzaron las acciones de una madre, dirigidas a salvar a su hijo. Al día siguiente, Nadezhda Vasilievna se dirigió al banco para retirar todos sus ahorros. Esperó un largo rato en la fila, apretando en sus manos un viejo monedero de cuero donde guardaba sus documentos. Sus pensamientos estaban ocupados por una sola cosa: cómo ayudar a su hijo, que se encontraba en apuros. Cuando llegó a la ventanilla, la asesora bancaria la miró con atención y le preguntó: «¿Está segura de que desea retirar la totalidad del importe?» Ella asintió, pero inesperadamente escuchó: «Tiene usted otro depósito. Fue abierto hace 5 años».
Se sorprendió pues sabía con certeza que no había abierto ninguna cuenta adicional. Tras una verificación resultó que ese depósito lo había abierto Alexei. El dinero había sido apartado especialmente para ella, para el caso de circunstancias imprevistas. La noticia la conmovió hasta las lágrimas. A pesar de sus propios problemas, su hijo se había preocupado de antemano por su futuro. Entonces, todo este tiempo se preocupó por mí, pensó, sintiendo una oleada de fuerza. Retiró el dinero y se dirigió a casa de Alexei, decidida a actuar de inmediato. Cuando apareció en el umbral de su modesta vivienda, Alexei se mostró sorprendido y desconcertado. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», preguntó, intentando ocultar sus emociones. Pero Nadezhda Vasilievna lo miró directamente a los ojos y dijo con firmeza: «Sé que tienes problemas y estoy aquí para ayudar. No estás solo». Alexei guardó silencio durante un largo rato y luego se lo confesó todo a su madre. Le contó cómo su negocio se había hundido por un contrato fallido, cómo los acreedores habían comenzado a amenazarlo y cómo había intentado arreglárselas solo para no ser una carga para su familia. Nadezhda Vasilievna lo escuchó con empatía, pero sin reproches. Sabía que en ese momento no necesitaba compasión. «Ahora lo resolveremos juntos», dijo con firmeza. Esas palabras se convirtieron en un punto de inflexión para Alexei. Así comenzó la reconstrucción de su vida, donde el amor y la sabiduría de una madre desempeñaron un papel clave. Desde entonces, la vida de Alexei comenzó a volver lentamente a la normalidad. Por insistencia de su madre, regresaron a su ciudad natal, donde todo había comenzado. Nadezhda Vasilievna sabía que allí tenían viejos amigos que podrían apoyar a su hijo. Lo primero que hizo fue organizar una reunión con un abogado que les ayudó a trazar un plan de reestructuración de deudas. Al principio, Alexei dudaba de que aquello fuera a dar resultado, pero su madre se mantuvo firme en su decisión de no rendirse. Iván Petrovich, el viejo amigo de la familia, le ofreció a Alexei un trabajo en una de sus empresas para que pudiera empezar a ganar dinero poco a poco. Alexei aceptó la oferta con gratitud y se sumergió de lleno en el trabajo. Al principio fue difícil. Las deudas aún pesaban sobre él y tenía que recuperar la confianza de la gente. Pero a su lado siempre estaba su madre, que lo animaba y le recordaba que los tiempos difíciles se pueden superar si uno no se rinde. Con cada día que pasaba, Alexei sentía cómo junto al cansancio renacía en su corazón la esperanza de recuperar la estabilidad y no volver a fallar a quienes creían en él. Unos meses después, ya podía hablar con confianza de sus pequeños pero significativos logros. Pasó un año y Alexei saldó la mayor parte de sus deudas con los acreedores. Una tarde, al volver a casa, abrazó a su madre y le dijo con gratitud: «Mamá, sin ti no lo habría logrado». Nadezhda Vasilievna se limitó a sonreír, mirando a su hijo con orgullo, convencida de que ahora todo se estaba arreglando de verdad y que les esperaba una vida tranquila. Pero un día, unos visitantes inesperados llegaron a casa de Alexei. Eran las personas a las que todavía les debía una suma considerable. Le dieron un ultimátum: o devolvía la deuda restante en el plazo de un mes, o le quitarían el apartamento. Esta amenaza devolvió el miedo y la incertidumbre que Alexei había luchado tanto por superar, como un rayo en un cielo sereno. Alexei permaneció en silencio, tratando de asimilar la gravedad de la situación. La amenaza de perder su hogar lo había descolocado por completo y parecía totalmente perdido. Apenas estaba empezando a levantarme. «¿Por qué todo se derrumba de nuevo?», susurró, bajando la cabeza. Nadezhda Vasilievna vio cómo su hijo se encontraba una vez más al borde de la desesperación. Pero en lugar de ceder al miedo, decidió actuar. «Lo superaremos», dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. Su voz sonaba tranquila y segura, como si aquellos hombres y sus amenazas no pudieran hacerles nada. Sabía que lo más importante ahora era mantener la fe y no dejar que Alexei se viniera abajo. Durante toda la noche, Nadezhda Vasilievna reflexionó sobre cómo encontrar una salida. Consideró todas las opciones posibles: pedir ayuda de nuevo a sus conocidos, encontrar trabajos extra, vender lo que ya no era necesario. Su corazón se encogía de dolor por su hijo, de nuevo en circunstancias tan difíciles, pero rendirse no era una opción. Por la mañana insistió en reunirse con los acreedores a pesar de la resistencia de Alexei. «No tienes que enfrentar esto solo. Empezaremos de nuevo, juntos», le dijo. Se encontraron con 3 hombres de mirada gélida.
Alexei parecía tenso, mientras que Nadezhda Vasilievna mantenía una calma absoluta. «No hemos venido con las manos vacías», comenzó ella con firmeza. «Tenemos una parte de la suma y proponemos reestructurar el resto de la deuda». Los hombres intercambiaron miradas, y luego uno de ellos preguntó con un ligero desdén: «¿Y por qué deberíamos aceptar?». Nadezhda Vasilievna hizo una pausa y respondió: «Porque de lo contrario, no recibirán nada». La seguridad en su voz los hizo dudar. Tras una breve deliberación, el líder dijo: «De acuerdo, tienen 3 meses. Si para entonces la deuda no está saldada, se quedarán sin nada». Esos 3 meses se convirtieron en el periodo más difícil en la vida de Alexei y Nadezhda Vasilievna. Alexei trabajaba sin descanso, aprovechando cualquier oportunidad para ganar dinero. Llegaba a casa tarde, agotado y exhausto, pero cada noche lo recibía su madre con una cena caliente y palabras de aliento. Nadezhda Vasilievna tampoco se quedó de brazos cruzados. Contactó a familiares, a su viejo amigo Iván Petrovich e incluso a personas que no había visto en años. Alguien ofreció una pequeña ayuda financiera, otro encontró un trabajo extra para Alexei. Ella también vendió algunas pertenencias que ya no tenían un valor especial para ella, comprendiendo que lo más importante ahora era conservar un techo sobre sus cabezas. La tensión crecía día a día, pero Alexei no se rindió, inspirado por la fuerza y la determinación de su madre. En sus momentos de desesperación recordaba sus palabras: «No estás solo, lo superaremos». Esto le ayudaba a levantarse de nuevo tras días agotadores. Finalmente llegó el día en que debían hacer el último pago. Alexei sentía una gran agitación, pero intentaba disimularla. Nadezhda Vasilievna, por el contrario, se mantenía serena en apariencia, aunque por dentro su corazón se encogía de ansiedad. Entraron en el despacho de los acreedores con la última suma. Alexei entregó el dinero y tras una breve comprobación los acreedores firmaron los documentos que certificaban la cancelación total de la deuda. En ese instante sintió un alivio indescriptible. Al salir de la oficina, Alexei se detuvo, miró a su madre y dijo con la voz quebrada: «Me has salvado, mamá. Y no solo económicamente. Me enseñaste a no rendirme, incluso cuando parece que todo está perdido». Nadezhda Vasilievna sonrió y abrazando a su hijo respondió: «Y tú me salvaste a mí, Alexei. Me diste un motivo para vivir y luchar». Esta historia de Nadezhda Vasilievna y su hijo Alexei demuestra que incluso en los momentos más oscuros, lo fundamental es no rendirse. Hay instantes en la vida en los que parece que todo se derrumba y no hay salida. Pero es precisamente entonces cuando el apoyo de los seres queridos puede convertirse en el ancla que nos mantiene a flote. Los padres a menudo sacrifican mucho por sus hijos, pero la verdadera fuerza de una familia no reside solo en los sacrificios, sino en la disposición a ayudarse mutuamente. La confianza y el cuidado mutuos ayudan a superar los obstáculos más serios. Alexei comprendió que el verdadero pilar no es el dinero ni el estatus, sino el amor incondicional y el apoyo de quienes siempre estuvieron a su lado. Nadezhda Vasilievna, a su vez, vio que su entrega le dio a su hijo la fuerza para empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que la familia no es un lugar donde se exige o se demuestra algo, sino un refugio donde se encuentra comprensión y calor. A veces los hijos se distancian de sus padres, pero el vínculo verdadero no se pierde mientras exista el deseo de escucharse y apoyarse. Es importante que los padres recuerden que su fortaleza reside en la sabiduría que pueden transmitir a sus hijos, y que los hijos recuerden que sus padres no son una carga, sino aquellos que siempre están dispuestos a tender una mano si se les da la oportunidad. La familia no está formada por personas perfectas, sino por personas dispuestas a luchar unas por otras en cualquier circunstancia. A menudo no nos damos cuenta de lo importantes que son las simples palabras de apoyo y comprensión. Esta historia nos enseña también que no debemos avergonzarnos de pedir ayuda. En ello no hay debilidad, sino una fortaleza que muchos subestiman. Nadezhda Vasilievna no solo ayudó a su hijo económicamente, le devolvió la fe en sí mismo y la esperanza en un futuro mejor. Alexei, a pesar de todos sus errores, encontró el coraje para admitirlos y empezar de cero. La historia de Nadezhda Vasilievna y Alexei es un recordatorio de que el amor, la confianza y el apoyo son más fuertes que cualquier adversidad. Porque la verdadera fuerza de una familia reside en su unidad,
Y mientras tengamos a alguien que crea en nosotros, siempre tendremos la oportunidad de emprender un nuevo camino, por difícil que sea. Si esta historia le ha conmovido, comparta su opinión en los comentarios. Quizás usted se ha enfrentado a situaciones similares o conoce historias que enseñan la importancia del apoyo familiar. Para nosotros será muy valioso conocer su opinión y su experiencia. Suscríbase a nuestro canal para no perderse nuevos videos donde analizamos lecciones de vida y compartimos historias de fortaleza y sabiduría. Apoye este video con un me gusta. Si le ha resultado útil, y no olvide hacer clic en la campana para ser el primero en enterar en tus nuevas peticiones.